¿Qué tal, amigos de Afinauto Automotriz? Tenemos un Honda Accord donde nos está marcando una falla en cilindro. Y bien, aquí te voy a mostrar cómo buscar la falla, si es bobina, es inyector o es alguna bujía. Bien, te voy a mostrar las maneras de cómo checar las bobinas, que es lo que voy a hacer ahorita. Ahorita lo vamos a hacer con este equipo, es el DM300. Aquí lo único que vamos a hacer para checar es arrimar el conector, esa punta, a la bobina. Vamos a ponerlo ahí y ve, amigo, aquí nos está indicando que sí está trabajando esta bobina. La voy a separar, es como ya no se ve la señal. Esto es cuando tenemos una falla de bobina. Bien, con este equipo pues lo localizamos de una manera rápida. Vamos a ponerlo en la bujía, la número, este es el número 5. Checa, esta bobina también está trabajando. A ver, la moví un poco, ahí está ya. Ahí no está trabajando. Ahora la bobina número 6. Ahí está la 6. Y también nos está trabajando. Bueno, por este lado de las bobinas pues no tenemos el problema. Vamos a buscarlo en la parte de atrás. Esperemos que alcance. Vamos a encender la luz. Espero que se vea bien el video. Ahí ya la prendimos. Vamos a ponerle en la bobina primero en la número 1. A ver, ahí está. Y ve, amigo, ahí está la señal. Si tenemos señal en la bobina número 1. Vamos a ponerle en la número 2. Listo. También nos está trabajando la número 2. Obviamente no la estoy recargando muy bien, porque estoy haciendo el vídeo. A ver, vamos a doblar un poquito aquí. Así. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí está, amigo. Está trabajando la número 2. Vamos a checar la número 3. Ahí está, listo. Ahí está la señal de la 3. Bien, amigos, pues por aquí no tenemos el problema en bobinas. Tal vez sea otra cosa, pero ahorita el carro se está comportando bien. Vamos a esperar que nos arroje el código, pero quise compartirte cómo checamos las bobinas con este equipo. Vamos a hacerlo nuevamente aquí. Ahí está, mira. La número 5 tenemos bien, número 6 también. Y la número 4, la número 5 y la número 6. Ahí lo tenemos. Estoy grabando de esta manera para que no dé la luz. Bien, amigos, aquí vamos a hacer una prueba. Vamos a desconectarlo. A ver, aquí apagué la luz. Vamos a provocar el fallo. Mira, ahí está trabajando. Vamos a quitar el conector de la bobina y vamos a revisar. Vamos ahorita a quitarlo. Ahí ya falló. Mira, ahorita vamos a... Ay, se me apagó aquí el equipo. Déjame que encienda. Nos vamos a... encendido. Y nos vamos a ir a la lectura más baja, que es esta. Sale, listo, ya está configurado. Mira, aquí lo está marcando la señal. Ahí está. Vamos a probar en el 4. Ahí está la señal. En el 5, ahí está la señal. Un poquito fallito. Y en el 6 no tenemos nada. Ahí está el 6. Déjame doblar un poquito Ahí está, mira, ahí estamos checando el número 6. No nos marca nada. Digamos que si no me marcara eso, pues diría yo que es la bobina, pero solamente hice una prueba. Regresamos al número 5. Ahí está la señal de bobina. Y el número 4. Ahí está la señal de bobina. Pues saltamos rápidamente al 6, que lo hemos desconectado y no nos marca. Es una manera, amigos, de detectar una falla de bobina rápido con este equipo. Ahora voy a usar el osciloscopio con este otro equipo para que veas cómo checamos los pulsos de las bobinas. Mira, amigos, esa es otra manera de checar los pulsos. Ya checamos que la bobina está bien. Ya nomás para conocer, vamos a checar las señales del conector de bobina Honda. En el primero debemos de tener corriente, mira, ahí está. En el segundo debe haber tierra, ahí está. Y en el tercero es la señal. Lo vamos a checar con el osciloscopio. Vamos a salirnos, vamos a meternos al osciloscopio. Ahí está. Vamos a poner el tiempo, vamos a ponerle 500, mira. Aquí ya checamos aquí ya están los pulsos.
Vamos a hacerlos un poquito más grande. Ahí están los pulsos, mira, está muy grande ahí. Estos son los pulsos de la bobina. Sale, amigos, si te sirve esta información, pues así puedes revisar las señales. Y vamos a checarlo con el otro. Vamos a conectarlo. Vamos a hacer una prueba con la otra bobina. Con esta. Y lo mismo, el tercero es la señal. Aquí está la señal, mira. Vamos a esperar que compense algo. Ahí está, listo. Ahí están los pulsos de la computadora que van a la bobina para que lance la chispa. Bien, estas son las maneras de revisar la bobina con los dos equipos. Vamos a checar. Mira, vamos a salirnos para checar las señales de alimentación. Ahí tenemos nuestra corriente, nuestra tierra y la señal. Vale, pero esta la hacemos con osciloscopio. Ahí está la señal cuadrada. Es la segunda manera de checar pulsos, ver si llega. Y ahorita vamos a hacer otra prueba de bobina con una bujía. Vamos a quitar las bobinas. Listo. Ok, amigos, pues miren la otra manera para checar la bobina. Ya vimos que hay pulsos y todo. Si no tienes equipo, pues puedes hacerlo de esta manera. Vamos a quitarla con un dado 10. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar la bobina y vamos a ponerle una bujía. Vamos a ver si atora bien esta. Esta no va a atorar. Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar con esta bobina. Digo, con esta bujía. No va a querer atorar, amigos, esta aquí. A ver, vamos a quitarla. Deja probar con otra. Bien, mira, amigos, decidí mejor quitar la otra bobina porque no atoraba la bujía. Pero ese capuchón está mal. Y esta es otra manera para revisar problema de bobina. Ponemos ahí la bujía y lo que vamos a hacer pues es echarlo a andar. Vamos a ver cómo brinca la chispa. Amigos, ahí comprobamos también que la bobina está bien. Es otra manera, también lo puedes hacer, es ver cómo brinca la chispa. Bien, amigos, esas son las tres maneras de revisar. La bobina está bien. Ya lo checamos con el equipo. Bien, amigos, en este pequeño video tutorial te mostré cómo checar las señales con este equipo, el osciloscopio. Checamos las alimentaciones y pues revisamos las señales directas de la bobina sin necesidad de desarmar. Deben solamente poner pues este magneto que está ahí. Solamente con ponerlo lo descubrimos de una manera muy rápida. La segunda pues fue con el osciloscopio, checamos las señales. Y la tercera, la más rápida, pues es poniendo la bobina, poniéndole una bujía a la bobina y pues descubrimos si trabaja o no. Ya tú sabes con qué hacerlo en tu taller o en tu casa. Y pues bueno, amigos, pues bien, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y seguiré subiendo más contenido de mucha ayuda para nosotros si un día tenemos un problema. Bien, amigos, este fue Alfinauto Automotriz. Nos vemos en el próximo video.